Capítulo 1. En el exuberante bosque, la luz del sol se filtraba a través de los huecos entre las hojas, proyectando motas dispersas de luz. El olor a hierba y tierra permanecía en el aire, acompañado por el canto constante de insectos y pájaros. La presencia del verano era inconfundible. En un parche de terreno plano deliberadamente despejado, dos niños estaban de pie uno frente al otro a varios metros de distancia. Alrededor del claro había árboles verdes imponentes y bajo su sombra, un hombre, dos mujeres y un perro se sentaron en una fila, viendo a los dos niños pelear con magia. De los dos niños de pie uno frente al otro, uno tenía el pelo negro recogido hacia atrás en un estilo maduro, con un solo mechón juguetón colgando sobre su frente. Su guapo rostro se complementó con su elegante atuendo de artista marcial negro, dándole una apariencia aguda y ágil. El otro chico lucía un peinado rosa puntiagudo, una bufanda a cuadros en blanco y negro alrededor de su cuello, un top carmesí de manga larga y pantalones cortos de color caqui. «Marco, soy fuerte. No me subestimes». El niño de pelo rosa habló, adoptando una postura ofensiva. Su expresión era salvaje, rebosante de espíritu de lucha y débiles chispas crujían a su alrededor. Claramente, era un maníaco de la batalla. «Vamos, Natsu. Veamos si tu magia de asesino de dragones es más fuerte o si mi magia de espíritu celestial sale en la cima». El niño de pelo negro, Marco, respondió mientras tomaba una pose peculiar. Sus piernas ligeramente dobladas en una postura amplia, su mano derecha retirada de su cintura y su mano izquierda extendida hacia adelante como un semental que se levanta. «Rea». Natsu rugió apasionadamente, canalizando su poder mágico mientras las llamas engullían sus puños, ardiendo ferozmente pero sin hacerle daño en absoluto. El fuego peligroso obedeció su voluntad con perfección. El puño de hierro del dragón de fuego. Natsu se lanzó hacia adelante, balanceando su puño, ardiente como un dragón feroz. Aunque todavía era un dragón joven, su impulso era innegable. Frente al ataque de Natsu, Marco permaneció completamente inquieble. Sus manos se movían continuamente, murmurando algo como si trazara algún patrón misterioso. El poder mágico se elevó con sus movimientos, girando como las estrellas cambiantes. «Pegaso». Puño de meteorito. Mientras sus manos dibujaban un gráfico de estrellas, la luz parpadeaba, y Marco lanzó su puño hacia adelante, desatando innumerables puñetazos fantasma. El aluvión de puños se parecía a una estampida de 10.000 caballos, abrumando por completo la feroz carga del joven dragón e incluso eclipsando las llamas que irradiaban del dragón. ¡Pum! Natsu fue enviado volando como un muñeco de trapo, estrellándose fuertemente contra el suelo, acostado sin moverse. Las llamas a su alrededor se apagaron gradualmente. Su golpe ni siquiera había tocado a Marco, en cambio, había sido él quien había enviado volando. No había ayuda. Natsu ni siquiera podía ver claramente los golpes de Marco, y mucho menos bloquearlos. La brecha entre ellos era obvia. Este golpe lleva 12 años de entrenamiento, no cualquiera puede soportarlo, Natsu. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Marco retrayó su puño y se puso de pie, moviendo el dedo índice mientras hacía una crítica mordaz de la fuerza de Natsu. A este nivel, ni siquiera era digno de ser llamado oponente. La legendaria magia de asesina de dragones, nacida específicamente para matar dragones, ¿no era nada más que esto? Todavía no podía igualar el poder de sus puños. Marco era un transmigrante de otro mundo, la Tierra, y solo había renacido en este mundo llamado Tierra durante 12 años. La Tierra era diferente de la Tierra en la que Marco había vivido una vez. Aquí, Eternano llenó el mundo y existía una fuerza conocida como magia. En Earthland, la magia se había convertido en una parte integral de la vida diaria. No solo había tiendas mágicas donde se podían comprar y vender hechizos, sino que algunas incluso se ganaban la vida usando magia. En todos los continentes, florecieron los gremios que proporcionaban trabajo a los magos. Marco había crecido en un gremio de magos llamado Ferital, y ahora era un usuario de magia. Por supuesto, debido a la naturaleza única de su magia,
Marco había sido principalmente autodidacta después de dominar la meditación básica del poder mágico. Su magia era única. En cuanto a Natsu, era un recién llegado que acababa de unirse a Fairy Tail hace unos días, un novato que empuñaba la legendaria magia de Dragon Slayer, murmurando constantemente tonterías. El tipo incluso afirmó que su padre era un dragón de fuego que había desaparecido de repente. Marco no lo creía. ¿Cómo carajo se reproducen los dragones y los humanos de todos modos? Incluso si de hecho es el hijo de un dragón, aparte de los efectos de Dragon Slayer Magic, Natsu no tenía ningún rasgo dracónico. Si Natsu realmente fuera un medio dragón, un Dragonkin, ¿no debería al menos tener algunas características parecidas a los de un dragón? Marco se compadeció de este niño, que probablemente tenía algunas deficiencias mentales. Por lo tanto, Marco no rechazó la solicitud de Natsu de un spar, lo trató como complacer las fantasías de este niño retrasado. El propio Marco también tenía curiosidad por presenciar el poder de Fire Dragon Slayer Magic de Natsu. Esta magia era extremadamente rara, y, en cierto momento, era una prueba de que Natsu realmente tenía alguna conexión con los dragones. Justo cuando el sistema desencadenó una misión debido al desafío de Natsu, las recompensas eran demasiado tentadoras para que Marco se negaran. Solo podía elegir enviar a Natsu volando con una sonrisa. Contenido de la misión. Un recién llegado ha llegado al gremio. Natsu, el mago de la clase, es conocido como la salamandra. Su fuerza es formidable, y tiene un papel fundamental en este mundo como personaje clave de la historia. Sin embargo, no debería haberte provocado, un miembro senior del gremio. Tarotalo. Hazle entender quién es el más fuerte del gremio de Fairy Tail. Progreso de la misión. Completado. Recompensa de la misión. Tela de bronce aleatoria. ¿Reclamar la recompensa? La descripción de la misión era bastante abstracta, pero Marco estaba acostumbrado. Natsu no era un mago de clase S, ni tenía el apodo de salamandra, y ciertamente no había provocado a Marco. Además, Marco no era el más fuerte del gremio de Fairy Tail. Después de todo, solo había estado en este mundo durante menos de 12 años, y solo había comenzado a aprender magia hace unos años. Naturalmente, no podía compararse con los veteranos experimentados. Un mago de clase era el honor más alto que un mago podía lograr dentro del gremio, un reconocimiento de su fuerza, no un título común que pudiera obtenerse fácilmente. El sistema de Marco, llamado, ocasionalmente emitía misiones. Completarlos produciría varias recompensas, todas relacionadas con santos, ya sean artículos, habilidades o incluso tupas. Por ejemplo, Pegasus Meteor Fist era una habilidad que Marco obtuvo del paquete de regalo para principiantes y era la única magia que podía usar. A pesar de poseer una excelente cantidad de poder mágico, Marco no podía usar ningún otro hechizo, solo esta técnica. Por eso siempre había estado estudiando por sí mismo. Claramente, la única magia que Marco podía usar eran las habilidades obtenidas de él. Pero eso no le molestó. Después de todo, estos eran santos. Este fue el puño de meteorito de Pegaso. Marco aún no había despertado el poder de Cosmo, pero afortunadamente, estas habilidades se habían localizado. Su puño de meteorito de Pegaso podría ser alimentado por el poder mágico. Aunque no poseía el terror asesino que Marco recordaba, tampoco era débil. Esto fue normal. Incluso el Pegasus Meteor Fist de Seiya, que es la Ases, se fortaleció a través de innumerables batallas y un entrenamiento implacable. Además, era probable que solo al despertar a Cosmo se pudiera liberar completamente el verdadero poder de Pegasus Meteor Fist. El poder mágico localizado todavía se quedó un poco corto. El camino de Marco como mago no se había vuelto más fácil debido al. Por el contrario, tuvo que trabajar aún más duro. Por ahora, solo podía confiar en su poder mágico para alimentar sus puños en la batalla, convirtiéndolo en un combatiente cuerpo a cuerpo puro. Él volvió a aparecer el aviso, ignorando por completo los monólogos internos de Marco. Marco, por supuesto, eligió decisivamente reclamar. Independientemente de lo fácil que fuera la misión, la recompensa fue innegablemente tentadora. ¿Solo derrotar a Natsu le valió un paño de bronce?
Para una misión tan fácil. Por favor, dale más como esto. ¿Esta tela de bronce también está localizada? Una luz deslumbrante brilló, casi cegando a Marco. Dentro del resplandor, se materializó un traje de armadura, tomando la forma de un caballo y emitiendo un tenue brillo de bronce. Podría ser. La emoción de Marco se extendió, gesto encajaba perfectamente. El regalo del principiante le dio puño de meteorito de Pegaso, así que la primera tela de bronce debería ser naturalmente el paño de bronce de Pégases. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, la verdadera forma de la tela se hizo visible, de hecho con forma de caballo, completa con un par de pequeñas alas. La tela tenía dos formas. La forma estándar, que representaba la forma simbólica de la constelación, y la otra era la forma de armadura liberada. Por lo tanto, al ver esta forma de constelación de caballo alado, Marco se sintió seguro de que tenía que ser Pegaso. Mirando el mensaje de la tela de bronce frente a él, Marco se congeló, su sonrisa desapareciendo instantáneamente. Espera, ¿qué? Equalius. ¿Qué demonios es eso? TN. Localizar igual a cambiar la energía utilizada para potenciar sus habilidades y armadura. Ya que no puede usar Cosmos, toda su técnica está impulsada por el poder mágico por ahora. Pegasus Meteor Fist Pegasashu, Liu Xingchen Pegasaju, Ryasi Iken. Es la técnica principal del Santo Pegaso. Consiste en una descarga muy rápida de golpes a media distancia o corta. Capítulo 2. Marco no era un fanático acérrimo de Saint Seiya, por lo que realmente no podía recordar la existencia de este bronce en particular. Tras una inspección más cercana, el Claz se parecía a un caballo con alas, aunque las alas eran notablemente pequeñas. Además, su combinación de colores y diseño difería de su recuerdo del apaño de bronce Pegaso. Claramente, el sistema no cometió un error. ¿Está muerto? Mientras Marco se tambaleaba del Pegaso, convirtiéndose en Equuleus, el único niño bajo la sombra de los árboles cercanos saltó de repente a sus pies. Hizo la pregunta presa del pánico, dirigiéndola a Natsu, que ya caía inmóvil en el suelo. El niño tenía el pelo negro puntiaguda y estaba sin camisa, usando solo pantalones cortos azules de gran tamaño. Su ropa, que había estado en él hace unos momentos, no se veía por ningún lado. ¡Zam! El niño de pelo negro aulló como un puño conectado con su cabeza. El puñetazo era tan fuerte que un bulto visible parecía formarse donde había sido golpeado. Por supuesto que no está muerto. No digas tonterías, Gray. La que golpeó a Gray era una chica pelirroja a su lado. Con rasgos delicados, llevaba una armadura y llevaba una espada en la cintura. Más alta que Gray, e irradiando un aura heroica, estaba segura de convertirse en una belleza impresionante. Después de regañar a Gray, la chica, Erza, se apresuró a Natsu con una expresión preocupada. Aunque creía que Marco se había contenido, ver a Natsu por completo todavía la incomodaba. Vamos a comprobarlo también, Kana. Siguiendo a Erza, Gray rápidamente alcanzó, llamando a una chica cercana que estaba acunando a un adorable cachorro blanco. Está bien. Kana asintió obedientemente, abrazando al cachorro mientras se apresuraba detrás de ellos. La chica tenía el pelo castaño, recogido en una cola de caballo, y llevaba un bonito vestido de verano naranja, que emitía un ambiente dulce y suave. Por cierto, Gray, ¿dónde está tu ropa? Mientras corría, Kana no se olvidó de recordarle a Gray que de repente se había quitado la ropa. ¿Eh? ¿Cuándo sucedió eso? Gray parecía genuinamente sorprendido, como si acabara de notar que faltaba su ropa. Abandonando revisar a Natsu, Gray inmediatamente comenzó a buscar su ropa. Kana dejó al cachorro que estaba sosteniendo para ayudar a mirar también. Los dos humanos y un perro crearon una escena bastante caótica. Esta conmoción sacó a Marco de su estado aturdido. Dejó de examinar el paño de bronce Equuleus y volvió su atención hacia Natsu tirado en el suelo. Mirando al inmóvil Natsu, Marco en realidad no estaba preocupado por él. Sabía exactamente cuánta fuerza había utilizado en sus ataques. Además, el cuerpo de Natsu era extraordinariamente duro, mucho más allá de los estándares humanos normales.
Marco podía decir, solo por cómo se habían sentido sus puños al impactar. Este fue en realidad uno de los efectos de Dragon Slayer Magic, que transformó el físico del usuario en el de un dragón. Marco ya había aprendido sobre esto por el maestro Makarov. En resumen, Natsu era extremadamente duradero, y definitivamente no sería asesinado por unos pocos golpes. Además, Su había indicado que Natsu era un personaje importante en este mundo. Probablemente tenía el mismo atributo de cucaracha imposible de matar que los santos del bronce, así que, ¿cómo podría ser derribado tan fácilmente? Marco sabía que el mundo de Earthland que ahora habitaba era de un anime llamado Fairy Tail. Y eso era todo lo que sabía. Marco solo había escuchado el nombre Fairy Tail, y en realidad nunca había visto el anime, dejándolo completamente en la oscuridad sin ninguna ventaja de conocimiento previo. Pero eso no importaba. Con él a su disposición, Marco solo necesitaba concentrarse en entrenar duro. No importa qué desafíos vinieran, los enfrentaría con sus puños, golpeando su camino para crear un amplio camino hacia adelante. Aunque no conocía la trama ni los personajes, Marco estaba seguro de que ya se había conectado con la historia principal. Después de todo, el gremio de magos donde estaba creciendo se llamaba Fairy Tail, no podía estar relacionado con la trama principal, ¿verdad? Tenía sentido cuando lo pensaste. El sentido común sugirió que el título de un anime estaría estrechamente vinculado a su historia principal, como Naruto. Fairy Tail no debería ser diferente. La aparición de Natsu ahora, junto con misiones anteriores desencadenadas a través de Gray y Erza, confirmó continuamente la teoría de Marco de que sus compañeros de gremio eran todos personajes importantes de la historia. Bajo la mirada vigilante de Marco, Erza se acercó al inconsciente Natsu. Natsu. ¿Estás bien? Despierta. Erza agarró los hombros de Natsu con ambas manos y lo sacudió vigorosamente. El violento temblor hizo que Natsu hiciera una mueca de dolor mientras luchaba por abrir los ojos, mostrando signos de despertar. Al ver esto, Erza lo sacudió aún más fuerte. Levantó todo el cuerpo de Natsu del suelo y lo sacudió violentamente. Natsu se puso pálido, mientras sus extremidades se revoloteaban salvajemente en el aire como un muñeco de trapo bajo los movimientos contundentes de Erza. Erza. Basa a Natsu rápidamente. Lo que estás haciendo solo lo está mareando más. Al ver las acciones de Erza, Marco no pudo contenerse más y habló apresuradamente para detenerla. Se cubrió la frente con una expresión impotente. ¿En serio, esto realmente está salvando a alguien? Se siente más como asegurarse de que Natsu no esté lo suficientemente muerto todavía. Oh. Erza se soltó obedientemente, y Natsu cayó al suelo con un trudo. Al notar que Natsu todavía no mostraba signos de despertarse, a la inteligente mente de Erza se le ocurrió otra idea. Ella levantó la mano con decisión. Gulp. Una bofetada aterrizó, dejando una huella de mano roja clara en la cara pálida de Natsu, haciendo que se vea aún peor. Alto. Para. Al presenciar el movimiento de Erza, Marco rápidamente se adelantó. Se extendió la mano a tiempo para agarrar la muñeca de Erza, impidiendo que ella le diera otra bofetada que dejaría otra marca roja en la cara de Natsu. Confirmado, ella está a punto de acabar con él. Marco se quejó por dentro, aunque era solo una broma. Sabia que Erza no quería lastimar a Natsu intencionalmente. Erza, que solo se había unido al gremio hace un año, también era una niña problemática, una niña que había sufrido un trauma psicológico grave. El año pasado, cuando Erza llegó por primera vez al gremio, era aún más inestable que Natsu, que seguía afirmando que tenía un papá dragón. Ella era extremadamente retraída y apenas interactuaba con nadie. Fue solo después de pasar por algunas experiencias que Erza gradualmente bajó la guardia y se hizo amiga de todos en el gremio. Marco sabía que esta chica, que parecía de voluntad fuerte, ruda y siempre se protegía con una armadura dura, en realidad tenía un corazón muy tierno. Déjame ir, Marco. Con su muñeca atrapada por Marco, Erza luchó con fuerza. Marco soltó su mano, pero desconfió de que Erza asestara otro golpe. El pobre Natsu no podía soportar más de este tormento. Echando un vistazo a Natsu,
Marco estaba empezando a sentirse un poco preocupado ahora. Aunque sabía cómo controlar su fuerza, Erza realmente no tenía sentido de contenencia. Natsu, este pobre niño, solo se había unido al gremio Ferital hace un par de días. Más vale que no muera así. De lo contrario, Marco realmente no sabría cómo explicárselo al maestro Makarov. Como líder de los niños del gremio, tenía la responsabilidad y el deber de proteger la seguridad de los niños que lo seguían. Marco, lo que hiciste estuvo mal. Esto fue solo un spar. Natsu también es miembro del gremio. No deberías haberlo golpeado tan fuerte. Es solo un recién llegado y no es tan fuerte como tú. Erza no volvió a atacar, sino que se puso de pie. Puso sus manos en sus caderas y miró a Marco, sus mejillas hinchadas como dos pequeños bollos, claramente insatisfecha con las acciones de Marco. Ella pensó que Marco había ido demasiado lejos. Tan pronto como Erza terminó de hablar, Marco extendió un dedo y le pinchó ligeramente la mejilla, desinflando los pequeños bollos de su cara. Marco. Eso realmente agitó el nido de un avispón. Erza se enfadó aún más. Ella estaba tratando de tener una discusión seria con Marco, pero aquí estaba él, jugando y jugando con ella. Calmate, Erza. Antes de que vinieras, Natsu ya estaba empezando a despertar. ¿No te diste cuenta en absoluto? Marco extendió la mano, señalando a Erza que se calmara, luego cambió rápidamente el enfoque, dirigiendo la conversación de regreso a Natsu. ¿Es eso cierto? Las palabras de Marco sorprendieron con éxito a Erza. Olvidando su ira, preguntó confundida. Por supuesto. Natsu estaba casi despierto. Fueron tus acciones posteriores las que lo hicieron terminar así. Al ver que Erza se había calmado y había comenzado a reflexionar, Marco aprovechó el momento para seguir presionando. Sus palabras fueron decididas y no dejaron lugar a dudas, entregando una conclusión definitiva al asunto. Erza no era del tipo que eludía la responsabilidad, todo lo contrario. Tenía un sentido del deber extremadamente fuerte y era muy razonable. Bajo la guía de Marco, no pudo evitar empezar a cuestionarse a sí misma. ¿De verdad cometí un error? ¿Es por eso que Natsu todavía no se ha despertado? Erza recordó cuidadosamente la situación. Cuando llegó por primera vez, Natsu parecía estar a punto de despertarse, para nada como el estado medio muerto en el que se encontraba ahora. La razón por la que Natsu había terminado así. ¿Era realmente su culpa? Lo siento. Realmente no era mi intención. Al darse cuenta de su error, Erza se disculpó inmediatamente, no solo con Natsu, sino también con Marco por sus acusaciones anteriores. Ella había sido demasiado precipitada. Bajo la influencia de Marco, la actual Erza, aunque todavía un poco incómoda, había aprendido a admitir honestamente sus errores y a decir «lo siento» a los demás. Si las disculpas fueran suficientes, ¿para qué necesitaríamos médicos? Natsu está en mal estado, date prisa y llévalo a ver a Granny por Liusika. Marco sacudió la cabeza, ordenando a Erza que llevara a Natsu en su espalda. En esta situación, la prioridad era llevar a Natsu a un médico lo más rápido posible. Granny por Liusika era la asesora del gremio Ferital, una versión femenina de un sanador milagroso, y vivía en lo profundo del bosque. Lo entendido. Erza levantó rápidamente a Natsu sobre su espalda y siguió a Marco mientras se adentraban en el bosque. Mientras corrían, Erza siguió disculpándose, admitiendo que no debería haber lastimado a Natsu o haber acusado con base a Marco. Su rostro estaba lleno de remordimiento, culpa y preocupación por Natsu. Mientras tanto, Marco la consoló generosamente, aseverándole que no era su culpa, solo había actuado por preocupación por un compañero de gremio, no por malicia. Si no recuerdo mal, ¿no fue Marco quien noqueó a Natsu en primer lugar? ¿Por qué parece que toda la culpa ha pasado a Erza? Kana y Gray, que finalmente habían encontrado su ropa, vieron cómo se desarrollaba la escena. Los dos niños intercambiaron miradas, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Chris. Kana. Date prisa y sigue. Antes de que pudieran resolverlo, la voz de Marco llamó desde adelante, y los dos rápidamente se apresuraron tras ellos. Capítulo 3.
abuela por Liusica. ¡Ayuda! Al ver la casa del árbol en la distancia, Marco comenzó a gritar a todo pulmón. Agora. La puerta se abrió rápidamente, revelando a una anciana con cabello rosa y una capa roja adornada con dientes de dragón. Ella miró a Marco, que había pedido ayuda. ¿Qué pasó? ¿Quién está herido? Por Liusica preguntó con urgencia, asumiendo por el tono de Marco que había ocurrido algo grave. Es Natsu. Este inconscient. Marco y Erza llegaron a la puerta de la casa del árbol, con Erza luciendo algo ansiosa mientras hablaba. Entra. Por Liusica miró a Natsu e inmediatamente se calmó. Ella podía decir que el chico no estaba gravemente herido. Frunciendo el ceño, Por Liusica volvió su mirada hacia Marco, que había estado gritando antes. El mocoso solo le sonrió, y antes de que pudiera decir algo más, se lanzó a la casa del árbol. Dentro de la casa del árbol, varios niños se reunieron alrededor de la cama de la enfermedad, mirando a Natsu con preocupación. Abuela por Liusica, ¿está bien Natsu? Marco preguntó. Como instigador, sintió que al menos debería mostrar cierta preocupación. Está bien. Este mocoso tiene un cuerpo fuerte, respondió por Liusica, aplicando pociones mágicas y hechizos curativos. Los moretones en el cuerpo de Natsu se desvanecieron visiblemente, aunque sinceramente, solo había sufrido algo de hinchazón superficial por la pelea. Eso es bueno. Marco asintió. Tal y como él había pensado, no había manera de que Natsu pudiera ser derribado tan fácilmente. Una vez terminada la curación, Por Liusica miró a Marco y a los demás, su expresión claramente impaciente mientras los ahuía sin rodeos. Ahora está bien. Llévalo y sal de aquí. No me molestes. Esta Por Liusica era un marcado contraste con la que había abierto urgentemente la puerta para salvar a alguien antes. Su desdén estaba escrito en toda su cara. Jejeje, nos vamos ahora. Marco se rió, sacando a Natsu de la cama y saliendo con el metido bajo su brazo. Erza, Gray, Kana y el pequeño perro blanco siguieron inmediatamente. El grupo de niños salió corriendo en un torbellino ruidoso. Adiós, abuela por Liusica. Gritaron mientras corrían. Viendo a los niños ruidosos y charlando irse, la anteriormente desdeñosa Por Liusica no pudo evitar sonreír. Luego, con la misma rapidez, se puso rígida y volvió a su ceño fruncido habitual. Odio a los humanos. Incluso los niños solo saben cómo luchar todo el día, haciendo tal estafa. Tan molesto, murmuró para sí misma antes de cerrar la puerta de la casa del árbol. Marco estuvo acostumbrado durante mucho tiempo a la actitud de la abuela Por Liusica. Su personalidad era un caso de libro de texto de tsundere, de lengua afilada pero de corazón suave, fría por fuera pero cálida por dentro. Ella siempre afirmó que odiaba a todos los humanos, pero cada vez que alguien estaba en peligro, nunca dudaba en ayudar. Casi todos en Fairy Tail habían sido tratados por ella en algún momento. Con Natsu metido bajo su brazo, Marco llevó al grupo de niños de regreso a Magnolia City. Magnolia era una ciudad ubicada en la parte oriental del reino de Fiore, con una población de más de 60.000 habitantes. Había sido una ciudad impregnada de magia desde la antigüedad y Fairy Tail era el único gremio de magos oficial de la ciudad. Una vez dentro de Magnolia, el grupo se separó en lugar de regresar al gremio. Erza y Kana se dirigieron al dormitorio de las niñas, Gray llevó a Natsu de vuelta al dormitorio de los niños y Marco se fue a casa. Vale la pena mencionar aquí que Erza, Kana, Gray y Natsu eran huérfanos desafortunados, viviendo en dormitorios proporcionados por el gremio. Marco, aunque también era huérfano, tuvo la suerte de tener un hogar. Creció en el gremio Fairy Tail, adoptado por el maestro del gremio, Makarov Dreyar. Como maestro de Fairy Tail, la casa de Makarov Dreyar era bastante espaciosa. Una villa blanca de 3 pisos con considerables patios delanteros y traseros. Al abrir la puerta, Marco vio un camino de adoquín que conducía a la villa, flanqueado por flores y plantas vibrantes que Makarov había cultivado. Corriendo de vuelta a la villa, Marco abrió la puerta e inmediatamente se topó con alguien. Oye. Marco. Cuidado con a donde vas. La persona se agarró el pecho,
mirando como si el viento lo hubiera golpeado. Señaló a Marco, desnudando sus dientes con una expresión feroz. Laxus. ¿Estás en casa? ¿Terminaste tu búsqueda? Los ojos de Marco se iluminaron con una agradable sorpresa al ver a la persona que le pasó. La figura alta tenía el pelo rubio corto, una marca de rayo cerca de su ojo izquierdo y llevaba un dispositivo de música mágica de estilo moderno llamado SoundPod, esencialmente auriculares que reproducían música. Este mundo tenía muchas de esas herramientas mágicas. Laxus Dreyar, nieto de Makarov y hermano mayor de Marco, ahora tenía 16 años. Cuando Makarov había encontrado a Marco, Laxus había estado a su lado. Sí, acabo de terminar una misión de clase honestamente, estos trabajos se están volviendo demasiado fáciles para mí. A la pregunta de Marco, Laxus se enderezó, respondiendo con evidente orgullo. Ya no estaba satisfecho con las misiones de clase A, ya no demostraban su fuerza. Tal vez deberías hacer el examen de clase S. Al escuchar las palabras de Laxus, Marco ofreció una sugerencia. Si Laxus estaba cansado de las misiones de clase A, probablemente quería desafiar las de clase S. Pero para tomar misiones de clase S, primero necesitaba convertirse en un mago de clase S aprobando el examen. Pronto. Este año o el próximo. Ese viejo ya no podrá detenerme. Laxus apretó el puño, claramente lo ha estado considerando durante un tiempo. Laxus, deberías mostrar más respeto al abuelo. Deja de llamarlo viejo todo el tiempo. Sigue siendo tu abuelo, el maestro del gremio y alguien digno de respeto. La expresión encantada de Marco se desvaneció en serio mientras hablaba con seriedad. Sus palabras calentaron visiblemente a Laxus. Aunque era el mayor de la familia, Marco ahora le estaba dando lecciones como a un hermano mayor. ¿Quién eres tú para sermonearme? Las chispas de electricidad crujían alrededor de Laxus mientras empujaba a Marco a un lado y salía corriendo de la casa. Viendo a Laxus irse con un suspiro, Marco suspiró. El Laxus del pasado, bien educado y cálido, había desaparecido. Capítulo 4. Marco podía entender de alguna manera los cambios en la actitud y la personalidad de Laxus. Como nieto, y nieto biológico, de Makarov, Laxus tenía una inmensa presión y expectativas. Después de todo, el nombre Makarov Dreyar era famoso en todo el continente de Isgar como uno de los 10 santos mágicos. Este título, otorgado por el Consejo Mágico de Isgar, representaba a los 10 magos más destacados del continente, cada uno con contribuciones notables y poder mágico. Podrían ser considerados la clase S entre los magos de la clase S. Durante mucho tiempo, la etiqueta más grande unida a Laxus fue el nieto de Makarov. Si tuvo éxito, era simplemente lo que el nieto de Makarov debería lograr. Si fracasó, fue una vergüenza para el nombre de Makarov. Las expectativas y la presión que traía el prestigio de su abuelo convirtieron a este niño, que alguna vez se portó bien y de buen corazón, en alguien extremo. Incapaz de recibir un reconocimiento genuino, constantemente examinado bajo miradas críticas y duras, Laxus se obsesionó con la búsqueda de la fuerza, quería superar la montaña que era Makarov, que se cerne sobre él. En comparación con Laxus, Marco lo tuvo mucho más fácil. Después de todo, fue adoptado y la gente tendía a ser más indulgente y comprensiva con él. Cuando Marco mostró un talento mágico excepcional, la gente lo elogió, diciendo que Makarov tuvo suerte de haber recogido a un nieto tan dotado. En cierto modo, esta flagrante disparidad en el trato fue una de las razones detrás del temperamento actual de Laxus. Marco subió las escaleras y regresó a su habitación en el tercer piso. Makarov vivía en el primer piso. El segundo piso albergaba el estudio y la antigua habitación de ese hombre, mientras que el tercer piso pertenecía a Marco y Laxus. Una vez en su habitación, Marco inmediatamente sacó la tela de bronce Eculeus. Este paño se almacenaba dentro del espacio de inventario del sistema de santos, donde Marco podía conservar recompensas de misiones anteriores. Sin embargo, este espacio solo podía contener artículos producidos por el sistema santo. Clang.
Una caja cuadrada e intrincadamente estampada cayó fuertemente en el suelo. Era considerable, adornado con el símbolo de la constelación de Equuleus. Esta caja también era un tesoro, una caja de tela especial diseñada para almacenar la tela, que funcionaba de manera similar a un dispositivo de soporte vital para la tela. Adaptado para cada tela específica, mejoró las capacidades de autorreparación de la prenda. Las telas poseían vida, al igual que los seres vivos. Podían autorrepararse y evolucionar, haciéndose más fuertes con cada restauración, su peso y apariencia incluso cambiando como resultado. En este momento, Marco podía sentir claramente su conexión con el Clav, sintiendo su pulso animado. Haga clic. Con un pensamiento, Marco canalizó su poder mágico hacia la caja de tela. La caja se abrió inmediatamente, revelando la tela en su interior, una prenda de base azul acentuada con rojo y plata, con forma de caballo saltador. Ven, muéstrame tu verdadera forma. Con otra orden mental, la tela de bronce Equuleus tembló antes de desmontarse rápidamente y transformarse en componentes de armadura. La armadura de las 4 patas de caballo voló hacia arriba y cubrió los brazos y las piernas de Marco, con cristales rojos adornando los protectores de brazos y piernas. La cabeza del caballo se contrajo y se desplegó en forma de círculo, asentándose sobre la cabeza de Marco. Este círculo se parecía mucho al de la constelación de Pegaso, con un pequeño adorno de cabeza de caballo en la parte delantera y un par de pequeñas alas a cada lado. El cuerpo del caballo se transformó en una armadura de hombro, placa de pecho y una falda de combate, protegiendo la parte superior del cuerpo y la cintura. Esta tela proporcionó una cobertura considerable. Entre las telas de bronce fue una de las más extensas, protegiendo casi todas las áreas vitales. Se ajusta sorprendentemente bien. Marco flexionó su cuerpo. Con poco menos de 12 años, todavía estaba creciendo rápidamente, cambiando casi anualmente. Pero no había necesidad de preocuparse, la tela podía adaptarse al físico de su usuario. A medida que su dueño crecía, el Clav evolucionaría junto a él, siempre manteniendo el ajuste más óptimo. Realmente se ha localizado. De lo contrario, no debería haber podido usarlo en absoluto. Marco lanzó algunos puñetazos experimentales, sintiendo una oleada de inmenso poder corriendo a través de él. Más allá de sus funciones protectoras, el paño mejoró significativamente sus habilidades físicas y la eficiencia del poder mágico, demostrando ser mucho más efectivo de lo que había imaginado. En circunstancias normales, un santo necesitaría encender su cosmo para sincronizar la tela con su espíritu, desbloqueando todo su potencial. Sin esto, la tela simplemente sería una armadura extremadamente pesada, sin ofrecer ninguna mejora. Pero para Marco, nada de esto era un problema. En el momento en que obtuvo la tela, ya lo había reconocido como su maestro, este fue el efecto de él. Vestido con la tela Equuleus, Marco abrió un libro ilustrado que representaba varias constelaciones. Efectivamente, Equuleus fue catalogado entre las constelaciones del norte posicionadas justo detrás de Pégases. En la carta estelar, solo la cabeza del caballo era visible, lo que la convierte en la segunda constelación más pequeña, apenas más grande que la Cruz del Sur. El libro en manos de Marco era una guía sobre la magia del espíritu celestial, una rara y antigua magia de invocación profundamente ligada a las constelaciones. Los practicantes de esta magia, conocida como magos del espíritu celestial, pueden convocar espíritus del mundo espiritual celestial para luchar junto a ellos. Cada convocatoria requería una llave de puerta como medio para invocar el espíritu correspondiente. Claramente, este era un sistema completamente diferente de la magia de Marco. Simplemente estaba tomando prestado el nombre Celestial Spirit Magic, como portada, aún no se había decidido por un nombre propio para su propia magia. Llamarlo Santa Magia directamente sería demasiado contundente. Regrese, con un pensamiento, Marco recordó la tela de bronce Equuleus. Inmediatamente, se desprendió de su cuerpo y regresó a su caja, reensamblando en la forma del pequeño caballo. Almacenando la caja de tela de nuevo en él, Marco experimentó unas cuantas veces más.
Descubrió que podía convocar y equipar la paño de bronce Equuleus directamente sin manifestar primero la caja, eliminando un paso innecesario. Esto no es diferente de Rekeep Magic. Marco estaba bastante satisfecho con esta habilidad. Rekeep era una magia de tipo espacial, y para los magos de combate cuerpo a cuerpo, era esencialmente un hechizo que había que aprender. Después de dominar esta magia, uno abría una armería personal para almacenar armas. Durante la batalla, el uso de Rekeep Magic permitió intercambios rápidos de armas, eliminando la necesidad de llevar armas, extremadamente conveniente. Erza era una maestra de esta magia, aunque era aún más excepcional. La magia que empuñaba era Rekeep Magic Knight, otorgándole una vasta armería que podía almacenar no solo armas, sino también numerosos conjuntos de armaduras para cambios rápidos. La magia de reequipaje, básica normalmente, solo abría solo una pequeña armería, limitada a intercambiar armas en la mano. Las variantes de alto nivel como Knight no eran algo que cualquiera pudiera dominar. Ahora, Marco había adquirido esencialmente Rekeep Magic Knight por poder, aunque su espacio de almacenamiento era aún más grande, asegurando que nunca se quedaría sin espacio o que tuviera que guardar artículos en otro lugar. Capítulo 5. Después de probar los efectos del paño de bronce Equuleus, Marco no se quedó en casa. Se dirigió al gremio Ferital. La rutina diaria de Marco giraba en torno a 3 lugares: el hogar, el gremio y el bosque. Descansar en casa, entrenar en el gremio y explorar el bosque. Habiendo visitado ya el bosque temprano esa mañana, planeó pasar la tarde entrenando en el gremio. Su casa no estaba lejos del gremio, a solo unas pocas calles de distancia. Desde la ventana de su habitación del 3er piso, incluso podía ver directamente el letrero del gremio Ferital. Después de todo, esta era la residencia del maestro del gremio. Naturalmente, no estaría demasiado lejos del gremio. Las calles de Magnolia estaban limpias y ordenadas, con una arquitectura directamente de una novela ligera de estilo occidental. Los caminos de adoquines estaban bordeados con hileras ordenadas de puestos, que iban desde tiendas bien establecidas hasta simples vendedores al lado de la calle. El tráfico peatonal era decente, con el animado clamor de los comerciantes llenando el aire. Tío Drow, ¿cómo van los negocios hoy? Tía Kelly, ¿está listo mi nuevo atuendo? Hermana mayor, me gustaría comprar un ramo. Caminando por las calles de Magnolia, empapado de la animada atmósfera, Marco saludó alegremente a los vendedores locales. Caminó por este camino a diario, y hace tiempo que se había familiarizado con todos. Los comerciantes respondieron calurosamente en especie. Esta calle era uno de los distritos comerciales más vividos de Magnolia, albergando todo tipo de tiendas y puestos, casi como un mercado. A un corto paseo de la casa de Marco, muchos de los vendedores y comerciantes de toda la vida aquí lo habían visto crecer. En comparación con Laxus, que poco a poco se había desviado, Marco siempre había sido estable en su carácter y era muy agradado por todos. Había crecido rodeado de bondad. Aquí tienes, pequeño Marco. Gracias. Lily, la niña de las flores con ropa hecha jirones, le sonrió. Su rostro pecosa se iluminó mientras elegía un vibrante ramo de rosas y se lo entregaba a Marco. Todos los días, cada vez que ella venía, Marco le compraba un ramo de flores. Lily sabía que el chico solo quería ayudarla a venderse más rápido. Oi chico, te diriges al gremio? Atrapa. El dueño de la frutería cercana llamó a Marco y le tiró una manzana, con su cara radiante de una sonrisa. Oye. Gracias, viejo. Marco atrapó la manzana con la mano, de un rojo brillante y delicioso solo para mirarla. Le dio un mordisco fresco, luego mostró un pulgar hacia arriba al vendedor con una sonrisa, ofreciendo generosos elogios. Como nieto de Makarov y miembro del gremio Ferital, Marco naturalmente tenía cierta fama en esta ciudad. Después de todo, Ferital era el único gremio de magos en Magnolia, y uno prestigioso. Clasificada entre las mejores de todo el reino Fiore, Ferital prácticamente se había convertido en uno de los símbolos de la ciudad. La prominencia del gremio era evidente solo por su ubicación. El salón del gremio Ferital se encontraba justo en el corazón de Magnolia.
Sosteniendo la flor en una mano, y masticando la manzana con la otra, Marco se despidió de los entusiastas vendedores. Después de cruzar varias calles, finalmente llegó a la entrada del salón del gremio Ferital. El salón del gremio era enorme, rodeado por un muro perimetral. En el interior había un edificio similar a un castillo de 3 pisos, adornado con las grandes palabras Ferital, y adornado con el emblema del gremio, un escudo ardiente en forma de cola. Cada miembro de Ferital llevaba este emblema, una marca de su identidad como magos del gremio. Marco también tenía uno. Un escudo negro puro en su hombro izquierdo, muy visible cada vez que llevaba ropa sin mangas o se quedaba sin camisa. Al entrar en el patio, Marco entró en el salón del gremio. Las puertas delanteras estaban abiertas de par en par, sin guardias a la vista. Cualquiera que quisiera entrar podía simplemente entrar. En esencia, los gremios como Ferital eran esencialmente agencias de empleo para los magos. Los miembros del gremio ganaron recompensas al asumir misiones publicadas en las bolsas de trabajo. Naturalmente, un lugar así no restringió a los forasteros. Por el contrario, dio la bienvenida a los visitantes, incluso emplea personal específicamente para ayudar a los clientes a publicar solicitudes. Tan pronto como Marco entró por las puertas, el clamor de las voces llegó a sus oídos. El primer piso del salón del gremio era una bulliciosa área común, abierta a todos los miembros para aceptar trabajos, cenar y otras actividades diarias. Filas de mesas y sillas, un mostrador tipo bar y varias bolsas de trabajo llenas de solicitudes. Este piso realmente tenía el ambiente de una sala de búsqueda, donde los magos de Ferital se reunían. El segundo piso estaba reservado para misiones de alta dificultad, accesibles solo para los magos de clase S. En cuanto al sótano, la entrada estaba restringida únicamente a los maestros de gremios pasados y presentes. Marco, escuché que noqueaste al chico nuevo. ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Le estabas dando una lección? Tan pronto como Marco entró, alguien lo notó. Un hombre de pelo azul con una bata blanca, sonriendo mientras hablaba. El tipo estaba bien informado, ya consciente del nocaut de Natsu. Aunque el salón del primer piso del edificio del gremio estaba abierto a cualquiera, los magos de Ferital, que permanecieron en el gremio, permanecieron atentos a las personas que iban y venían. Ciertamente, no querían ver a nadie causando problemas dentro de la sala del gremio. Tío Macao, no lo digas así. Estábamos peleando normalmente. La forma en que lo pones me hace sonar como una especie de matón que se mete con los recién llegados. Marco puso los ojos en blanco y respondió irritablemente al hombre de pelo azul. Tío. Ni siquiera tengo 30 años todavía, mocoso. Macao con Bolt se agarró la cabeza, mirando como si hubiera visto un fantasma. Él creía que todavía estaba en el aimo de su juventud. Definitivamente no era un tío. Jajaja, llamarte tío no está mal. Tienes 29 años, estás a punto de llegar a los 30 y no estás a punto de convertirte en padre pronto de todos modos. Junto a Macao con Bolt, la mina Bacaba, luciendo un pompadour marrón y soplando en una pipa, se rió a carcajadas mientras hablaba. ¿De qué te ríes? Tú eres igual. Tú también ya eres tío. Macao con Bolt retrocede inmediatamente. Después de solo unas pocas palabras, los dos ya estaban luchando e intercambiando golpes. Marco se cubrió la cara de exasperación, negándose a mirar a los dos payasos. Incluso cuando era muy joven, Macao y Bacaba siempre habían sido así. Estuvo acostumbrado durante mucho tiempo a este tipo de rutina diaria. Capítulo 6. Ignorando la pelea de Macao y Bacaba, Marco saludó a sus otros compañeros y se dirigió a la parte trasera del edificio del gremio. Allí, se había reservado un gran espacio abierto específicamente para que los magos practicaran magia. ¡Pum! Los relámpagos crujieron por el campo de entrenamiento mientras se rumban oleadas salvajes de poder mágico. Una figura alta y musculosa se encontraba en medio de la furiosa tormenta de electricidad. Es Laxus. Marco estaba naturalmente familiarizado con la figura coronada por un rayo. Su hermano mayor, Laxus, con quien acababa de separarse en malos términos en casa. Laxus también empuñaba Dragon Slayer Magic,
específicamente, Lightning Dragon Slayer Magic. Sin embargo, su poder no proviene del entrenamiento bajo un dragón. En cambio, se originó a partir del Dragon Slayer Lágrima implantado dentro de su cuerpo. Dragon Slayer Lágrima eran tesoros increíblemente raros, casi imposibles de obtener por casualidad. Implantar uno también fue un procedimiento extremadamente peligroso. La razón por la que Laxus había tomado tal riesgo se debió a que su frágil cuerpo era incapaz de manejar el inmenso poder mágico heredado de Makarov, dejándolo débil. Implantar la lágrima había sido una apuesta desesperada, pero no tuvo más remedio que aceptarla. Afortunadamente, tuvo éxito. De lo contrario, Makarov habría vivido con arrepentimiento por el resto de su vida. Lo que le pasó a Laxus demostró que tener demasiado talento mágico no siempre era algo bueno, porque el cuerpo de uno podría no ser capaz de soportarlo. Las consecuencias podrían ser terribles, especialmente porque no todo el mundo podría mejorar su condición física como Laxus al implantar un Dragon Slayer Lágrima. De hecho, las raíces de la actual personalidad abrasiva de Laxus estaban profundamente entrelazadas con este mismo incidente. El Dragon Slayer Lágrima, que alteró el destino de Laxus, había sido adquirido a gran costo por su padre, Ivan Dreyar, quien más tarde fue expulsado de Ferital. Esto dejó a Laxus desconcertado y profundamente insatisfecho, ya que Makarov no había proporcionado una razón lo suficientemente convincente. En realidad, Marco tampoco estaba del todo seguro. Si bien Ivan Dreyar no lo consideró una buena persona, expulsarlo directamente sobre la base de poner en peligro la seguridad del gremio se sintió algo forzado. Es probable que hubiera cosas que sucedieran detrás de escena de las que no eran conscientes. ZZZZZT. El relámpago crepiante se calmó cuando Laxus se volvió hacia Marco. Marco, escuché que derrotaste a alguien que usa Dragon Slayer Magic. Sorprendentemente, Laxus había iniciado una conversación con Marco. Su hermano mayor rebelde, que estaba profundamente en su angustiada fase adolescente, siempre se había mantenido a sí mismo, perdido en su propio mundo y prácticamente en guerra con todos, un estereotipo apropiado para un adolescente malhumorado y rebelde. No. ¿Cómo sabe todo el mundo de esto? No debería ser tan importante, ¿verdad? Marco estaba un poco sorprendido. Golpear a Natsu no fue exactamente noticia de primera plana. Natsu tenía algún tipo de aura de protagonista o algo así. ¿De dónde consiguió su magia, Dragon Slayer? Ignorando la pregunta de Marco, Laxus siguió presionando. Esto era lo que le importaba. Este tipo de Natsu fue el primer Dragon Slayer que había encontrado. Cuando Natsu se unió a Ferital, Laxus había estado fuera por una solicitud de trabajo, por lo que todavía no lo había conocido. Dijo que su padre le enseñó. Marco respondió con calma. Laxus parecía aturdido, claramente luchando por procesar eso. Estaba pensando, ¿podría la magia de Dragon Slayer transmitirse en familias? Dijo que su padre era un dragón de fuego. Marco continuó, y sus palabras congelaron completamente a Laxus en su lugar. ¿Un dragón de fuego? Laxus estaba dividido entre la creencia y el escepticismo. Su rostro generalmente feroz ahora llevaba una expresión estupefacta, como si realmente estuviera considerando la posibilidad. Hay dos posibilidades. 1. En realidad está delirando. 2. Realmente fue criado por un dragón de fuego, y ese dragón le enseñó Dragon Slayer Magic. ¿Cuál te parece más plausible? Marco se frotó las sienes mientras le hacía la pregunta a Laxus, pero pensándolo bien, la segunda opción no era del todo imposible. El problema principal era que a Marco le resultaba difícil creer que Natsu, un huérfano que había aparecido de la nada y ni siquiera podía explicar adecuadamente sus propios orígenes, tenía una Dragon Slayer Lágrima dentro de él. No solo los Dragon Slayer Lágrimas eran increíblemente raros y difíciles de obtener, sino que cualquiera que tuviera en sus manos uno seguramente lo atesoraría. Si alguien hubiera llegado a implantar uno en Natsu, ¿por qué lo dejarían correr como un animal salvaje? ¿De verdad todavía existen los dragones? Laxus parecía perdido en su pensamiento. A pesar de que había aprendido Dragon Slayer Magic,
Todavía tenía dudas sobre si los dragones realmente existían en esta época. Después de todo, nadie había visto uno. ¿No sería más divertido si lo hicieran? He oído que a los dragones les encanta acabar tesoros. Si pudiéramos matar a un dragón malvado, estaríamos listos para la vida. No más solicitudes de trabajo. Marco se rió juguetonamente. Al no haber visto nunca el anime, naturalmente no tenía idea de si todavía existían dragones verdaderos en este mundo. Ahora mismo, solo estaba bromeando. Pero si existieran dragones malvados, a Marco no le importaría interpretar el papel de un héroe que mata dragones. Con los trucos ya en la mano, ¿realmente le faltaba el valor para matar a un dragón? HMPH. Al escuchar las palabras de Marco, Laxus dejó escapar un resfriado. Su expresión se volvió fría antes de alejarse en silencio, como si de repente se diera cuenta de que había dejado que su fachada de tipo duro se deslizara. Viendo esta escena, Marco estaba completamente desconcertado. Un momento habían estado charlando y riendo, y al siguiente, Laxus estaba actuando como un extraño. ¿Había dicho algo malo? Estos niños problemáticos y jóvenes delincuentes, ninguno de ellos era fácil de tratar. Thumb. A trope. En el momento en que Laxus se dio la vuelta para irse, una figura imprudente entró y se estrelló contra él. Esta vez, Laxus se había preparado de antemano. Su cuerpo no se movió ni una pulgada, mientras que el niño que se había estrellado contra él cayó al suelo. El imponente marco de Laxus eclipsó completamente al niño. Mirando hacia abajo, lo primero que notó fue una cabeza de cabello rosa brillante. Natsu. Ya te despertaste. Marco arrobió el cuello para ver mejor e inmediatamente lo reconoció. Este era el dragón de fuego Natsu, el mismo tipo que había noqueado antes. La resistencia física otorgada por Dragon Slayer Magic era realmente otra cosa. Natsu ya había vuelto a su habitual yo animado en poco tiempo. Oh. Así que eres el cazador de dragones que fue derrotado por Marco. Al escuchar el nombre de Natsu, Laxus entrecerró los ojos. Se inclinó, mirando amenazadoramente al aturdido Natsu. Pensar que eres tan débil. Eres una vergüenza para los Dragon Slayers. La expresión de Laxus se oscureció con decepción. Este tipo frente a él parecía un idiota, nada como los hechos de una verdadera potencia. Capítulo 7. ¿Quién diablos eres? Las palabras de Laxus enfurecieron instantáneamente a Natsu. Saltó del suelo, listo para camponer cabezas con Laxus. Desafortunadamente, debido a su diferencia de altura, solo podía mirarlo. Aunque Natsu era bajito, su temperamento era tan ardiente como su magia. Este extraño acababa de bailar el vals y comenzó a insultarlo. No había manera de que Natsu tomara eso acostado. Recuerda esto. Soy Laxus, el futuro maestro del gremio de Ferital. Enderezando, Laxus ignoró a Natsu y entregó esta línea antes de rodearlo para irse. Un débil así, no valía la pena echar otro vistazo. Una vez que se convirtiera en maestro del gremio, echaría a todos los débiles, especialmente a idiotas como Natsu. La gente como él no tenía nada que ver con ser magos. Deberían vivir vidas normales. Viendo a Laxus fanfarronear, Natsu quedó completamente confundido. ¿Está confundido en la cabeza o algo así? Natsu miró a Marco y preguntó en un tono silento, teniendo cuidado de no dejar que Laxus lo escuchara. No era que le tuviera miedo a Laxus, solo le preocupaba que el tipo realmente pudiera tener algunos tornillos sueltos y no quería herir sus sentimientos. A veces, Natsu podría ser sorprendentemente considerado. Marco no pudo evitar mover los labios ante las palabras de Natsu. En su mente, todos estos tipos estaban cortados de la misma tela, ninguno de ellos tenía derecho a llamar locos a los demás. Ignorando a Natsu, la atención de Marco ya había sido capturada por él. Hace unos momentos, había desencadenado otra misión. Nombre de la misión. Mi tonto Oni-san. Descripción de la misión. Una vez obediente y de buen corazón, Laxus ahora ha entrado en una fase rebelde. Las duras críticas y el trato injusto de otros lo han atormentado, llevándolo lentamente a retirarse a su propio mundo. Ya no se comunica con los demás y ha comenzado a caminar por un camino extremo. Como su hermano menor,
es tu deber volver a encarrilarlo. Despiertalo. Haz que recuerde sus aspiraciones originales. Haz que se dé cuenta una vez más de su amor por el gremio y las personas que lo rodean. Progreso de la misión. Pendiente. Recompensa de la misión. Tela de oro aleatoria. Mirando la búsqueda, la expresión de Marco se volvió complicada. Sacar a Laxus, su hermano tonto, del borde no sería fácil. En los últimos años, Marco había comenzado a destacar, mostrando sus talentos mágicos. Mientras tanto, Laxus había entrado en su fase rebelde, cada vez más sensible a la injusticia percibida y convencido de que estaba siendo criticado injustamente. Bajo el peso de estos sentimientos, los hermanos que alguna vez fueron cercanos se habían separado. Laxus ya no confió en Marco, sellándose completamente en su propio mundo. Habiendo pasado por su propia fase de adolescencia nerviosa, Marco entendió la presión bajo la que estaba Laxus. Había intentado antes guiar su tonta molestia, pero la experiencia le había enseñado que algunas emociones no podían resolverse solo con palabras, tenían que ser desgastadas y superadas por la propia persona. Un paño de oro. Las palabras hicieron que los ojos de Marco prácticamente brillaran de codicia. Incluso él le había dado un impulso significativo. Si fuera los efectos serían inimaginables. Lástima que no pueda conseguirlo ahora mismo. Esto no es algo que se pueda apresurar. Al menos no hay límite de tiempo en la búsqueda, puedo tomarlo con calma. Sin dudarlo, Marco dejó de lado la búsqueda por ahora. No tenía sentido obsesionarse con algo que aún no podía obtener. Natsu, ¿ya te has recuperado? ¿Me estabas buscando? Marco volvió su mirada hacia Natsu mientras hablaba, comenzando simultáneamente su entrenamiento físico diario. Como mago de combate cuerpo a cuerpo, su cuerpo era su mejor arma. Natsu se estremeció ligeramente mientras recordaba lo que había sucedido antes. Los puños de Marco habían dejado una impresión duradera en él, pero lo que realmente lo hizo temblar fue el recuerdo de esa bofetada que había recibido mientras estaba medio consciente. ¿Fue Erza quien me golpeó? Preguntó Natsu, su voz temblorosa. Marco, a mitad de una serie de elaboradas flexiones, le dio a Natsu una mirada de desconcertado antes de que se diera cuenta. Estaba preguntando por esa bofetada. Mirando la expresión de Natsu, Marco no pudo evitar maravillarse por dentro. Damita sea, ¿podría una sola bofetada realmente lastimar tanto a un niño de 10 años? Era Erza. ¿Qué? ¿Estás planeando vengarte? Marco no se molestó en cubrir a Erza. Después de todo, ella fue la que lo hizo. Si se le preguntara, lo admitiría directamente. Esa chica no podía mentir para salvar su vida. La estoy desafiando a una pelea. Natsu apretó los dientes y rugió en voz alta. Bien, desafíala entonces. No hay necesidad de gritar tan fuerte. Ustedes, idiotas de sangre caliente, siempre son tan ruidosos, completamente desesperados. Marco hizo flexiones con una sola mano mientras presionaba un dedo en su oído molesto. Natsu, probablemente porque acababa de venir de la naturaleza y no había vivido entre los humanos durante mucho tiempo, siempre hablaba a un volumen que le abría los oídos, como si la gente aterrorizada no lo escuchara. Tal vez su padre dragón sea sordo. Pero déjame advertir, Natsu. En tu nivel actual, no tienes ninguna posibilidad contra Erza. Desafiarla solo te dará otra paliza, y a diferencia de mí, ella no se detiene. Puede que te golpee en reposo en cama. Al ver la ardiente determinación de Natsu de vengar la humillación de esa bofetada, Marco le dio un aviso bien intencionado. Aunque Erza parecía la delicada belleza, no era un jarrón frágil. La fuerza de esa chica no era nada de que roirse, incluso Marco tendría que luchar seriamente para vencerla. No había manera de que pudiera dispararle como si tuviera a Natsu. ¿Ella es tan fuerte? Natsu parpadeó, el escepticismo se le subió a la cara. Este pequeño dragón de fuego siempre se había considerado bastante duro. Pero después de ser noqueado instantáneamente por el puño de meteorito de Pegaso de Marco, ya no estaba tan seguro. Si incluimos a Laxus, entonces Erza es probablemente el segundo más fuerte entre nuestra generación. Sin Laxus,
Ella sería la primera. Después de pensarlo un poco, Marco dio su clasificación personal. Al menos por ahora, Erza definitivamente no podría vencer a Laxus. Laxus. Natsu se congeló. ¿No era ese el nombre de ese tipo arrogante antes? Ese tipo también era tan fuerte. Entonces, ¿dónde estás, Marco? De repente golpeó a Natsu. Si Laxus era el primero y Erza el segundo, ¿no significaba eso que ambos eran más fuertes que Marco? ¿Yo? Soy una excepción, no estoy incluido en las clasificaciones. Marco se rió, dando una respuesta que Natsu no esperaba. Capítulo 8. ¿Por qué? Natsu estaba muy confundido. ¿No se podría determinar la fuerza solo luchando? ¿Por qué Marco se excluyó a sí mismo? Porque soy yo quien hace la clasificación. Es completamente mi opinión subjetiva. Además, no todos han peleado entre sí. Por ejemplo, nunca he luchado contra Laxus. No puedo clasificarme a mí mismo primero, ¿verdad? Marco se puso de pie y dio su explicación, que fue bastante razonable. Jaf. Después de un rápido calentamiento, Marco comenzó a lanzar puñetazos, desatando Peges Smithier Fist una y otra vez, liberando libremente su poder mágico. La gran fuerza proviene de un entrenamiento duro en tiempos ordinarios. En el corazón de Marco, creía que definitivamente podría convertirse en el más fuerte. Además, su techo potencial era absolutamente más alto que el de sus compañeros de gremio. Todo esto fue gracias a su propio trabajo duro y sudor. Puño de meteorito de Pegaso, principiante, competencia, 120-500. Al ver el aviso del, Marco golpeó aún más vigorosamente. Esos 120 puntos de competencia fueron la cristalización de su sudor y esfuerzo, su fuente de confianza. Solo mostró competencia al practicar el puño de meteorito de Pegaso, que era claramente parte de un sistema completo combinado con él. Todas las habilidades obtenidas del deberían ser así. Este sistema de competencia coincidente estaba animando a Marco a trabajar constantemente duro en su entrenamiento. Cuando el esfuerzo y el sudor se volvieron tangibles, ese efecto de retroalimentación en tiempo real fue muy motivador. Al ver a Marco lanzar sus puños en una ráfaga, Natsu tragó fuerte. Sus puños estaban fuertemente apretados, su cuerpo temblaba ligeramente. ¿Qué pasa? ¿Asustada? Al ver a Natsu parado allí inmóvil, ya no gritando sobre ir a buscar a Erza, Marco no pudo evitar reírse. Parecía que este niño se había asustado. No, no tengo miedo. Estoy emocionado. Los superaré a todos eventualmente, me volveré más fuerte que todos ustedes tarde o temprano. Sin embargo, Natsu se negó a admitir que estaba asustado. La expresión en su rostro era muy seria, sus ojos parecían arder como llamas. Este chico acababa de gritar el objetivo que se había fijado. Marco, Erza y Laxus se habían convertido en sus objetivos para perseguirlos. Quería derrotarlos a todos, así como a todos los demás miembros fuertes del gremio. Marco dejó de lanzar puñetazos y se volvió para mirar a Natsu. La expresión del niño era muy seria, sus ojos parpadeaban con llamas intensas. Estaba claro que no solo estaba gritando por diversión. Bien. Muy animado. Pero Natsu, esto no es algo que puedas lograr solo siendo ruidoso. Necesitas mostrar algo de actitud real. Marco extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Natsu. Aunque solo era un año mayor que Natsu, Marco era mucho más alto, por lo que podía acariciar fácilmente el hombro de Natsu. Entrena conmigo, Natsu. Seamos más fuertes juntos. Antes de que Natsu pudiera hablar, Marco ya había continuado, su rostro lleno de recedad mientras invitaba a Natsu a entrenar con él. De acuerdo. No me quedaré atrás. Natsu estuvo de acuerdo de inmediato. El niño estaba emocionado. Entrenar con Marco seguidamente le traería una gran mejora. Genial. Marco estaba igualmente feliz, sus ojos se enrostecían en una sonrisa. Finalmente tenía un saco de boxeo que podía soportar un golpe. Después de todo, como asesino de dragones, la resistencia física de Natsu debería ser capaz de soportar más golpes que Gray. Natsu. Te dije que te quedaras en la cama. ¿Por qué te quedas sin porque te quedaste solo?
Justo cuando Marco pensó en Gray, el tipo salió corriendo, parecía que había estado corriendo con prisa, jadeando fuertemente. El chico de pelo negro parecía muy disgustado con Natsu. Solo había ido al baño por un momento y Natsu, que acababa de estar acostado en la cama, había desaparecido sin dejar rastro. No se había preocupado por nada, y ahora este tipo estaba parado aquí como si nada hubiera pasado. ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? Mirando al Gray ligeramente enojado, Natsu se rascó la parte posterior de la cabeza sin ropa. No tenía ningún recuerdo de que Gray le dijera esas cosas. Bastardo. ¿Estás pidiendo una paliza? La actitud de Natsu enfadó tanto a Gray que estaba a punto de derretirse. Como alguien que usó Ice Make Magic, su temperatura corporal ya se estaba acercando a la del Natsu que usaba fuego. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Las palabras de Gray también encendieron a Natsu, que acababa de ser regañado por Laxus. Además, realmente no recordaba que Gray le dijera esas cosas. ¿Por qué este tipo estaba tan enfadado? Viendo a Natsu y Gray atacar la más mínima provocación, Marco se quedó desconcertado. ¿Qué estaba pasando con estos dos? El temperamento de Gray no era particularmente extraño o volátil. En términos de pensamientos y temperamento, Gray era en realidad un niño bastante normal. Pero todavía no era una persona normal, porque tenía la costumbre de quitarse la ropa en un abrir y cerrar de ojos. El pasivo de striptease incorporado de Gray era realmente extraordinario, arraigado en sus propios huesos. Se desnudó a la velocidad del rayo, completamente inconsciente de que se había quitado la ropa. Pero en circunstancias normales, Gray no debería ser tan irritable o tan rápido para pelear con los demás. ¿Atributos mágicos incompatibles? Mirando a Natsu y Gray, que ya habían comenzado a pelear, Marco solo podía pensar en esta posibilidad. Uno usó Ice Make Magic, mientras que el otro usó Fire Dragon Slayer Magic. Sus atributos mágicos eran de hecho bastante opuestos. Gulp. Marco extendió la mano con ambas manos y agarró la parte posterior de sus cuellos, separando a los dos que se enfrentaban. Aunque Gray era un poco más alto que Natsu, no era tan alto y Marco podía someterlos fácilmente a ambos. Esta era la ventaja de ser un año mayor y desarrollarse antes. Lo más importante es que estos dos no se atrevieron a resistirse a él en absoluto. Natsu acababa de ser noqueado por el puñetazo de Marco, y Gray había experimentado, desde hace mucho tiempo, lo que se sentía al ser golpeado por los puños de Marco. ¿Cómo podrían atreverse a resistirse? Después de ser separados por Marco, aunque todavía no podían soportarse, ya no hicieron ningún movimiento extremo. Aunque el dicho dice que el fuego y el hielo no se mezclan, la oposición de los atributos mágicos en realidad no debería afectar demasiado a las personalidades. Así que el estado de estos dos tipos era en realidad más sobre la aversión mutua. Esto fue evidente desde la primera vez que se conocieron y eran realmente un par de rivales. Marco se frotó la frente. Su gremio Fairy Tail era simplemente un lugar de reunión para huérfanos y niños problemáticos. Ya que ustedes dos tienen tanta energía, vengan a ser mis compañeros de entrenamiento. Sin otra palabra, Marco arrastró a Natsu, haciendo que los ojos de Gray se iluminaran de sorpresa. Su expresión también mostró un toque de sadismo. Al ver a Natsu con aspecto de emocionado, aún inconsciente de lo que estaba a punto de suceder, Gray rápidamente compuso su expresión. En este momento, Gray de repente sintió que tener a Natsu aquí no era tan malo después de todo. Al menos, había una persona más para ser la compañera de entrenamiento de Marco. Capítulo 9. Descargar aplicación. TUD. Natsu cayó al suelo, haciendo una mueca de dolor. A pesar de que había usado todas sus fuerzas para defenderse, todavía no podía soportar los puños de Marco. En cuanto a esquivar, él también lo había intentado, pero era completamente imposible. Los puñetazos eran demasiado rápidos, y Marco no solo estaba quieto, sus puños no solo eran rápidos y pesados, sino que su juego de pies también era muy ágil. Natsu ahora entendía que había una gran brecha entre su fuerza y la de Marco. No es de extrañar que hubiera sido derrotado tan fácilmente. Otra vez. Natsu se levantó del suelo, con los ojos llenos de espíritu de lucha.
Como objetivo que quería perseguir, así de fuerte debería ser Marco. Maldita sea. Natsu, bastardo. Ahora es mi turno. Gray saltó por un lado, llamando para detener a Natsu. Natsu ya había estado luchando durante 2 horas, ahora era su turno. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Ve a practicar por tu cuenta. Natsu miró a Gray molestó. Marco lo había llamado para que sea un compañero de entrenamiento, pero Gray solo tuvo que entrar. ¿Qué quieres decir con que no tiene nada que ver conmigo? Antes de que vinieras, siempre fui yo quien peleaba con Marco. Gray miró con rabia a Natsu, y los dos comenzaron a ser cabezas de nuevo, ninguno de los dos dispuestos a retroceder. Al principio, Gray se había divertido un poco viendo a Natsu, pero mientras miraba, comenzó a sentir que algo estaba mal. Entrenar con Marco, aunque duro y agotador, realmente podría traer una mejora. Si Natsu siempre fuera el compañero de entrenamiento de Marco, no estaría en una gran desventaja. Así que Gray no pudo contenerse más. Quería reclamar su derecho a ser el compañero de entrenamiento. Al ver esta escena, Marco la encontró divertida. Estos dos realmente nacieron con personalidades incompatibles, incluso peleando por quien es golpeado. ¿Cómo describir la relación entre estos dos? Supongamos que había un montón de mierda en el suelo. Si uno de ellos tuviera que comérselo absolutamente, el otro definitivamente se apresuraría a tomar un bocado o 2 también. Esta descripción no fue exagerada en absoluto. Estos dos eran mulas obstinados de primera clase. Deja de discutir. Ambos pueden venir a mí juntos. Esta vez no lucharé, ustedes dos me atacan. Marco extendió la mano y apartó sus cabezas, separando a los dos de las cabezas de golpe. Luego anunció los nuevos métodos de entrenamiento. El entrenamiento anterior era que Natsu esquivara sus ataques. Ahora era su turno de esquivar. Si no pudiera esquivar, aceptaría los golpes de frente. El contenido de entrenamiento habitual de Marco era bastante brutal, centrándose principalmente en el combate real. No era solo puro entrenamiento físico, fuerza, meditación de poder mágico, etc. Era un verdadero luchador práctico e incluso incluyó entrenamiento para recibir golpes y soportar el dolor. Ser un mago no era un juego seguro de fantasía, sino una profesión peligrosa muy relacionada con la lucha y el asesinato. La gente podría morir. En este mundo, había gremios legales como Ferital y, naturalmente, también había gremios oscuros. En el continente de Isgar, donde se encontraba el reino de Fiore, había una organización llamada Consejo de Magia. La distinción entre legal y oscuro fue determinada por el Consejo Mágico. El Consejo Mágico mantuvo la estabilidad del mundo mágico en el continente de Isgar, al tiempo que fue responsable de monitorear el comportamiento de los miembros de varios gremios de magos, castigar a los gremios que rompen las reglas y perseguir los gremios oscuros. Los gremios oscuros eran gremios que habían sido expulsados y buscados por el Consejo Mágico. Sus miembros eran todos magos oscuros que se especializaban en aceptar trabajos ilegales, incluyendo robo, asesinato y destrucción. Las guerras a menudo estallaron entre los gremios oscuros y los gremios legales, y los gremios legales también tenían la responsabilidad de erradicar los gremios oscuros. Así que Marco creía que como mago, especialmente un mago de un famoso gremio, grande como Ferital, uno debe tener una habilidad de combate decente. De lo contrario, podrían estar en peligro mortal, los miembros del Dark Guild no mostrarían piedad. En este punto, el pensamiento de Marco era algo similar al de Laxus, pero no tan extremo como el de Laxus. Laxus quería hacer que el gremio fuera completamente elitista, pero Marco creía que también eran necesarios magos débiles y magos de bajo nivel, porque el gremio necesitaba que la gente asumiera esas misiones de baja dificultad y poco pagada. Esa fue la base para la existencia continua del gremio. Con respecto al desarrollo futuro del gremio Ferital y la posición de maestro de gremio, Marco también tenía algunas ideas. En este punto, Marco y Laxus eran competidores directos, lo que hizo que la tarea recientemente obtenida fuera aún más difícil de completar. Huff. No puedo ir, estoy agotado. Después de 2 horas de entrenamiento, Gray y Natsu yacían en el suelo como 2 perros muertos,
con los pechos aletando mientras jadeaban para respirar. Su resistencia estaba agotada, el poder mágico casi agotado, y sus cuerpos enteros dolorían y estaban impotentes, como si acabaran de librar una gran batalla. Marco se paró a un lado de los dos, también algo sin aliento. Aunque su poder mágico era excelente, enfrentarse a la embestida de estas dos pequeñas bestias lo había consumido rápidamente. A medida que su poder mágico se disipó, también se estaba regenerando rápidamente. Dentro del cuerpo de Marco, una fuente de poder mágico, como un mar estrellado cósmico, estaba emitiendo luz, girando lentamente y liberando constantemente el poder mágico. Su cuerpo también absorbía con avidez el poder mágico que flotaba en la naturaleza. El poder mágico era un elemento natural especial, que existía tanto dentro de las criaturas vivientes como ampliamente en todas las cosas de la naturaleza. La magia era el producto de la resonancia y las vibraciones a juego entre el poder mágico dentro del cuerpo y el poder mágico en la naturaleza. Hubo muchos factores que afectaron el poder mágico y la magia, incluyendo la fuerza vital de una persona, el alma, las emociones, la resonancia con las vibraciones naturales, la percepción del poder mágico, etc. El talento de una persona como mago no estaba determinado por un solo factor. El cuerpo de Marco poseía un excelente talento de poder mágico. La cantidad de poder mágico, la velocidad de recuperación del poder mágico y la tasa de absorción del poder mágico externo estaban en la cima entre los magos de la misma edad. La primera vez que sintió el poder mágico a través de la meditación, Marco entendió que nació para ser un mago. Terminemos aquí por hoy. Al ver que Natsu y Gray ya se habían derrumbado en el suelo, Marco anunció el final del entrenamiento. Ya era hora de comer, y después de comer, harían entrenamiento de meditación. Comida. Al escuchar que era hora de comer, Natsu pareció recuperar sus fuerzas. Comer bien también era bastante importante para los magos. Tener hambre afectaría la velocidad de recuperación de energía mágica y debilitaría al cuerpo. Los tres regresaron a la sala del primer piso del edificio del gremio, encontraron una mesa para sentarse y comenzaron a ordenar del menú. Eran casi las 6 de la tarde y muchos de los magos del gremio estaban cenando. Los magos sin familias básicamente comían las 3 comidas en el gremio, ya que los precios eran mucho más baratos que afuera. Capítulo 10. Marco, ¿se acabó el entrenamiento de hoy? Justo cuando Marco y los demás terminaron de ordenar, una chica se acercó con curiosidad. Llevaba una bandeja y se sentó en la misma mesa que Marco y los demás. Las mesas en el pasillo eran rectangulares con bancos largos a ambos lados. Para mejorar las relaciones entre Natsu y Gray, Marco había hecho arreglos para que se sentaran del mismo lado, por lo que la chica se sentó directamente al lado de Marco. Sí, Kana. ¿Dónde está Waiiti? Marco miró a la chica. Esta chica de pelo castaño era Kana. También un huérfano. Entre su grupo de compañeros, Kana fue la primera en unirse al gremio después de Marco. Los dos siempre habían tenido una buena relación. Mirando a Kana, cuyos rasgos estaban madurando gradualmente, Marco recordó a la lamentable niña que había venido sola al gremio hace 5 años, sosteniendo un cachorro blanco. Kana tenía solo 6 años entonces y aún no podía usar la magia. Waiiti está allí. Ya le he preparado la cena. Kana dijo con una sonrisa, señalando un rincón donde Waiiti estaba comiendo de corazón. La cena parecía bastante suntuosa. Este antiguo cachorro callejero también había estado en el gremio durante 5 años, convirtiéndose en la mascota del gremio. ¡Clac! Al ver a Kana moverse, Erza también vino con su bandeja. Ella levantó una silla y se sentó al lado de la mesa. Luego comenzó a comer su comida en silencio, su pequeña boca se volvió nom nom, pareciendo que estaba disfrutando de su comida. Al ver a Erza venir voluntariamente a sentarse con todos, Marco sonrió. Si esta fuera Erza, que acababa de llegar al gremio hace 1 año, nunca haría algo como esto. En ese entonces, Erza era muy retraído, siempre acurrucado solo en una esquina, siempre corriendo a lugares donde no había nadie alrededor. Ella era como una joven bestia escondida en un rincón lamiendo sus heridas. Erza, ¿cómo está tu ojo?
¿Se ha recuperado por completo? Mirando a Erza, preguntó Marco. Esta pregunta hizo que Erza se detuviera por un momento, luego respondió con indiferencia. Está completamente curado. Excepto por no poder derramar lágrimas, este ojo no es diferente del ojo de una persona normal. El ojo derecho de Erza era un ojo protésico. Gracias a la magia curativa de Porliusica, este ojo era casi indistinguible de uno real, con funciones básicamente iguales a las de un ojo real. Cuando Erza llegó por primera vez al gremio, estaba cubierta de heridas y había perdido un ojo. Se podría decir que ella es la más miserable. Erza nunca habló de sus experiencias previas. Por respeto, nadie investigaron demasiado profundamente, sino que usó paciencia, amabilidad y amistad para derretir sus duras defensas. Ahora Erza estaba mucho más normal que cuando llegó por primera vez hace un año. Estaba cada vez más integrada, y poco a poco mostraba sus bordes afilados. Su personalidad seria, meticulosa y altamente responsable la hacía parecer un poco adulta. Después de que Erza se sentó, Gray se comportó de inmediato. Dejó de golpearse cabezas con Natsu y comenzó a comer adecuadamente. Esto sorprendió mucho a Natsu. Estaba algo desconcertado, porque aún no había desafiado a Erza y no había sido golpeado por ella. No, en realidad lo habían golpeado antes, por lo que la mirada de Natsu hacia Erza también tenía cierta cantencia. Lo siento, Natsu. No debería haberte tratado así antes. Erza también notó la extraña mirada de Natsu hacia ella, así que dejó sus utensilios y se disculpó sinceramente con Natsu. Ah, está bien. Vamos a tener otra pelea, y estará bien. Aunque Marco dijo que eres muy fuerte, me vengaré. Ante la disculpa muy seria y sincera de Erza, Natsu se rascó la parte posterior de la cabeza torpemente. Luego lanzó resueltamente un desafío a Erza. Aunque Marco ya le había aconsejado que no lo hiciera, Natsu no estaría satisfecho sin luchar. Myra. Las palabras de Natsu hicieron que Gray y Kana lo miraran sorprendidos. Este tipo acababa de ser noqueado por Marco, y ahora quería desafiar a Erza de nuevo. ¿De verdad nunca lo habían golpeado antes? Ánimo admirable. Marco le dio a Natsu un pulgar hacia arriba. Ya había advertido a Natsu que no subestimara la brutalidad de Erza solo porque se veía bonita, pero Natsu era una mula tan terca, realmente no se rindió hasta que golpeó una pared. El resultado de luchar contra Erza se podía ver con solo mirar a Gray. Gray, que entrenaba con Marco todos los días y era golpeado todos los días, en realidad no tenía miedo de luchar contra Marco. Pero cuando vio a Erza, era como un ratón al ver a un gato. Realmente había sido golpeado hasta el miedo. Marco fue muy mesurado cuando golpeó. Aunque parecía bastante feroz, golpe tras golpe, en realidad estaba controlando su fuerza. Pero Erza era diferente. En la batalla, ella también era muy seria. Ante los desafíos de los demás, ella lo daría todo, porque creía que esto también era una forma de respeto por los demás. Por supuesto, Erza definitivamente se contendría un poco. Al menos ella no atacaría puntos vitales o haría ataques potencialmente mortales. Pero luchar contra ella definitivamente resultaría en un sufrimiento memorable. Gray ya no se atrevía a provocar casualmente a Erza. En un año ya había sido golpeado hasta la sumisión. Marco pudo ver que Erza sabía muy claramente cómo hacer que la gente sintiera dolor y sufrimiento. Ella nunca noqueó a la gente, sino que infligió dolor en el cuerpo, haciendo que la gente recordara vívidamente ese dolor. Se podría llamar a ella una experta en torturar a la gente. En cierto sentido, Erza en realidad fue bastante mesura en sus ataques. Detrás de esta extraña habilidad, no debe haber una buena historia. Pensando en las lesiones que cubrían el cuerpo de Erza cuando llegó por primera vez al gremio, Marco en realidad sintió bastante pena por esta chica. Esta habilidad era probablemente algo que Erza había dominado basándose en sus propias experiencias personales. De acuerdo, acepto tu desafío. Ante el desafío de Natsu, Erza asintió seriamente y estuvo de acuerdo muy directamente. Se puso de pie, lista para salir inmediatamente. Espera un minuto. Me deja terminar de comer.
Natsu entró un poco en pánico y se apresuró a meterse comida en la boca. En realidad, si pudiera tener algo de fuego para comer en este momento, eso sería lo mejor. Los asesinos de dragones podrían comer cosas del mismo atributo para reponer el poder mágico. Por ejemplo, Laxus podría comer relámpagos, mientras que Natsu podría comer fuego. Podrían recuperar rápidamente el poder mágico y la fuerza física comiendo estas cosas, así como aumentar su poder. Natsu, iris el hijo de un dragon slayer. No pierdas. Deja que Erza vea tu fuerza. Animano. Si vences a Erza, serás clasificado como el segundo más fuerte. Marco se puso de pie, y le dio una palmadita en el hombro a Natsu mientras hablaba. Ya que no pudo evitar que Natsu buscara la muerte, también podría darle un poco más de aliento. Natsu se entió toda la comida en la boca, luego se la tragó de una sola vez. Se puso de pie, sintiendo su cuerpo lleno de fuerza de nuevo. No te preocupes, Marco. Ganaré. Natsu le dijo solemnemente a Marco. Esta vez, él también lo daría todo. Bien hecho. Natsu. A por ello. Marco sonrió, y le dio a Natsu un pulgar hacia arriba de nuevo, esperando que el niño todavía tuviera tanta energía más tarde. Pero eso fue probablemente imposible.